Abramos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos quedamos en el segundo libro de Reyes. Por eso en las Biblias no se pueden poner estampitas, porque cuando uno ve los libros empiezan a caer por todos los lugares. A ver cómo me acomodo yo acá. Capítulo 8 del segundo libro de Reyes. La semana pasada hablamos cómo Dios proveyó a través de Eliseo. ¿Se recuerdan que hicimos la semana pasada una reseña entre Elías y Eliseo? Elías, un profeta público, un profeta de grandes cosas, un profeta que combatió con los 400 profetas de Baal y los degollaron, que subió en un estrépito del cielo en un carro. Eliseo, un profeta muy tranquilo, un hombre tímido, un hombre que no le gustaba salir de su habitación. ¿Se acuerdan que ni siquiera recibió a Naamán? Mandó al famoso Geasí a que lo viera. ¿Vemos por qué? Porque el Señor trabaja con lo que se encuentra. El Señor no transforma a la persona en un erudito cuando el Señor lo llama a una misión. El Señor trabaja con lo que uno tiene. Uno pone material y el Señor hace con él lo que puede. Pero vimos que tan grandes acciones hizo Elías como Eliseo. Resucitaron muertos hambre, transformaron el pan y el vino. Sencillamente que cada uno tenía una actitud expansiva, una actitud pública, el otro una persona extremadamente retirado. Pero ambos trabajaron el poder de Dios. Y terminamos la semana pasada viendo cómo el hambre que había en el norte, en el reino de Israel. Se recuerda que llegamos a decir que una cabeza de burro valía el equivalente hoy en día de $8,000. Una cabeza de burro. Y que recuerdan que Eliseo le dijo al rey, mañana usted va a ver harina en abundancia. Y el rey no lo creyó. Se recuerdan todo lo que pasó, como los leprosos encontraron el campamento asirio vacío. Todos habían huido porque vieron un ejército que venía para arriba, que dijimos que fueron los ángeles que vieron los israelitas que estaban frente a la montaña, y vemos que al día siguiente, como profetizó el Señor, la harina sobraba en Israel. Y eso puede pasar en nuestra vida. Puede ser que hoy nos estamos comiendo una cabeza de burro y mañana la harina sobre. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La fe. El rey que no tuvo fe, Eliseo se lo dijo, tú eso no lo vas a ver. Porque era bien difícil, cuando no había comida, pensar que al día siguiente la harina iba a abundar. Pero como yo le decía a alguien, siempre le he dicho, si tú no tienes fe, en tu vida vas a ver un milagro. Definitivamente. Por eso la fe es la clave que abre el milagro. Dice en el capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el capítulo 8 vimos la primera parte también, que estaba Geasí hablando con el rey. ¿Se recuerdan? Ganando indulgencia con rosario ajeno, contándole toda la maravilla que hizo Eliseo como si él lo hubiera realizado. Desafortunadamente así existen personas todavía. Cada rato yo me encuentro en el internet y se lo digo, Jorge, mira esto, temas míos copiados en el website de otra persona con la firma de la otra persona. Y no ha cambiado ni siquiera las faltas de ortografía mía. Yo digo, por lo menos debía quitar las faltas de ortografía, pero hasta con la misma falta de ortografía. Y es que yo hago los temas para todo el mundo. A mí no me importa que nadie publique los temas míos, si los temas están... Pero que otra persona los ponga en su web, firmado por él. Yo digo, eso es ganar indulgencia con rosario ajeno. Es lo que hizo el Geasí. Vemos que, como decía Jorge, hoy grabando el programa allá atrás, como hemos dicho tantas veces aquí, la tecnología cambia, la ropa de la gente cambia, el pelado cambia, pero la gente sigue siendo exactamente igual. Hace 4,000 años y hoy. Por eso vamos a Segunda de Reyes 8, versículo 7. Eliseo fue a Damasco cuando Ben-Hadad, rey de Aram,
se encontraba enfermo y avisaron al rey: el hombre de Dios viene camino hacia aquí. El rey dijo a Hazael: toma tu mano, un regalo, ve al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé a través de él, diciendo: ¿sobreviviré esta enfermedad? Hazael fue al encuentro llevando en su mano como regalo la carga de 40 camellos con todo lo mejor de Damasco. Entró, se detuvo ante él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré esta enfermedad? Eliseo le dijo: ve y dile: sobrevivirás, pero el Señor me ha revelado que morirás sin remedio. Al hombre de Dios se le quedó el rostro totalmente rígido por largo tiempo y luego se echó a llorar. Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Le respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas. Pondrás fuego en su fortaleza, matarás a sus jóvenes a espada, despedazarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre de las embarazadas. Hazael dijo: pues ¿cómo puede tu siervo, siendo como es un perro, hacer algo tan grande? Eliseo respondió: el Señor me ha mostrado una visión en la que tú eres rey de Aram. Dejó Eliseo y regresó ante su señor, quien le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Respondió: me ha dicho que sobrevivirás. A la mañana siguiente, Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la tendió sobre la cara del rey hasta que murió. Hazael reinó en su lugar. Vemos que el Señor añada bendición a su santa palabra. Otro incidente en esta vida de este gran profeta Eliseo, tampoco conocido, otro incidente verdaderamente extraordinario. Recordemos que el rey Ben-Hadad de Siria había tratado de capturar a Eliseo para matarlo, pero ya el rey era muy mayor y estaba muy enfermo. Y como siempre, uno se puede jactar de estar en contra de Dios, pero cuando tiene el agua al cuello, recurre a Dios. Dice que todo el mundo ateo está en un avión que se va a caer. Ahí todo el mundo recobra la fe inmediatamente. Y vuelvo a ver, los hombres no hemos cambiado. Este hombre quería matar a Eliseo, fue el enemigo de Israel, se enfermó. ¿Y a quién recurrió? A Eliseo. Como toda la gente en los trabajos de ustedes en la familia, que se ríen de ustedes porque son católicos, cuando tienen un dolor de estómago, ¿a quién llaman? A ustedes. Ay, fulano, ora por mí. Lo sigo diciendo, el hombre no ha cambiado absolutamente. Y le mandó 40 camellos cargados de cosas. Es la diferencia entre Gehazi y Eliseo. Si llega a ser Gehazi, ¿qué hubiera hecho? Hubiera abierto un Walmart en Samaria. Sin embargo, Elías no lo aceptó. El hombre de Dios no puede cobrar por la sanación. Por eso él no le interesaba. Elías tenía que decir lo que el Señor había puesto en su corazón. Por eso es que es difícil ser profeta. Una persona me preguntó el otro día: ¿cómo yo sé que lo que está en mi corazón viene de Dios? Yo digo: tú lo vas a saber cuando no sea lo que tú quieres decir. Si la palabra que te viene es una que tú no quieres decir, esa palabra es de Dios. Cuando Dios coincide con tu forma de pensar, ese no es Dios. Así que Eliseo tenía aquí este hombre, y no solamente eso, se le revela también de que este hombre va a ser el futuro rey de Asiria. Vemos cómo Hazael era el capitán del ejército de este rey de Ben-Hadad. Vemos cómo este hombre viene desde tan lejos a una ciudad que había tratado de destruir y le trae el mensaje del rey. Vemos lo que le sucede a Eliseo. Eliseo tuvo una revelación, un éxtasis, dice que se quedó rígido, tuvo una revelación de Dios y parece que vio todo lo que iba a acaecer sobre Israel. Por eso es que le dice que él va a hacerle mucho daño a Israel. Cuando hablamos de Israel, ¿de qué estamos hablando? Del reino del norte. Judá es el reino del sur. Estamos hablando del reino del norte. Va a haber una gran guerra donde Asiria va a destruir el reino del norte. Y ya vemos que este personaje se enfrenta con Eliseo. Eliseo le da la profecía: el rey va a sobrevivir la enfermedad, pero se va a morir. Definitivamente, este hombre mató al otro día al rey y reinó en su lugar. Dice ahora en el versículo 16: el año 5 de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel,
comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Están poniendo paralelos de los dos reinos. ¿Quién reina en Israel? Jorán. ¿Hijo de quién? ¿Y de quién más? De Jezabel. Que el Señor nos ampare cuando pronuncio ese. Hasta Jezabeles andan por ahí. Hay una está aspirando presidente de la República. Bueno, seguimos el tema. Y al mismo tiempo, mientras que Jorán está reinando en Israel, Josafat es el rey de Judá. Siempre mantiene el paralelo de los dos reinos. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab e hizo mal a los ojos de Yahvé. ¿Se recuerdan cuando este señor se casó con una hija de Ahab? Que yo dije, valiente suegra va a tener el rey de Judá, va a tener a Jezabel de suegra. Dice, pero el Señor, Ahab hizo mal a los ojos del Señor, pero Yahvé no quiso destruir a Judá en atención a David su siervo, conforme a lo que había prometido, darle una lámpara a sus hijos para siempre. El pacto que tiene el Señor con la casa con Judá, con la casa de Judá, que va a estar presente cuando venga el Mesías. Pero vamos a ver que la paciencia del Señor tiene un límite. Sigue diciendo, en su tiempo Edom se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Jorán pasó a Zair con todos sus carros, se levantó por la noche y derrotó a los edomitas que lo estaban cercando a él y a los jefes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas. Así Edom se independizó del poder de Judá, como sucede hasta el día de hoy. También en aquel tiempo se rebeló Libná. El resto de los hechos de Jorán, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Jorán reposó con sus antepasados y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. Seguimos viendo la historia de Israel, ahora enfocándose en la parte del reino del sur. Vemos cómo Jorán, sinceramente, no hizo gran cosa. Lo que hizo Jorán, donde está escrito en los libros de los anales de los reyes de Judá. ¿Qué libro es ese? Crónica. Es el libro de las crónicas. El libro de las crónicas, por eso a lo mejor no lo voy a estudiar. Voy a ver, porque los libros de las crónicas es ampliar lo que vimos ya en primera y segunda de Reyes. El libro de las crónicas más bien es un lugar de referencia. Cuando tú, como ahora, tú quieres ver cómo vivió Jorán, pues te vas al libro de crónicas y buscas ahí cómo. Es más bien un libro que se puede usar de referencia. Estudiarlo sería duplicar todo lo que hemos visto. Jorán murió y fue sepultado en la ciudad de David. La ciudad de David en ese momento no estaba lo que fueron Israel, se pueden dar perfecta cuenta de ello, no está donde está Jerusalén ahora. Jerusalén está construida para el lado de acá. La ciudad de David estaba para el lado de acá. La ciudad de David estaba por donde está ahora el manantial de Siloé. Y tiene lógica, porque si van a construir una ciudad, ¿dónde la construyen? Donde hay un manantial. Por eso, la ciudad de David era toda esa área del valle. Si tú te paras en el Calicanto, todo el valle ese donde está la piscina de Siloé. La ciudad de Jerusalén también, por supuesto, después ya se construyó el templo y el monte Sión, que era la frontera de este lado de Jerusalén, la ciudad antigua de David, Sión, el monte Moría, y ya estaba el desierto. Ya después, sobre todo en la época de los romanos, en la época de los turcos, es cuando la ciudad de Jerusalén creció para mano derecha. Por eso, los pobres protestantes, con la cabeza tan chiquitita que tienen, pues ellos dicen que el Santo Sepulcro de nosotros, de toda la historia, no es el Santo Sepulcro porque está en medio de la ciudad. Claro, están en medio de la ciudad en el siglo XXI, pero en el siglo I no estaban en medio de la ciudad, porque aquí está el monte Moría y aquí está el Santo Sepulcro, pero en el siglo I la ciudad estaba de acá para acá, y aquí el templo, y aquí se acababa todo, y aquí estaba el Calvario. Después creció y quedó en el medio. Por eso, y las murallas que se ven hoy en día en Jerusalén no tienen nada que ver con el rey David. Las murallas que se ven en Jerusalén hoy las hicieron los turcos, las hizo Saladino. O sea que no tiene nada que ver. Por eso uno cuando ve Israel tiene que ubicarse bien
en el lugar, porque pasa como los protestantes que te dicen, no mire, el Santo Sepulcro está en el medio de la ciudad. Y tú dices, es verdad, ese es falso. Claro, estamos viéndolo en el siglo XXI, tenemos que movernos al siglo I. Y en este valle, que es donde presumiblemente está enterrado David, porque dice que David fue enterrado en la ciudad de David, en ese valle, donde también cuando vamos a Israel podemos ver la tumba de Absalón y la tumba de Zacarías. ¿Se recuerdan cuando uno pasó que ahí está la Gehenna, que hay un valle muy grande un poco más acá? Hay una tumba con un cono, encima es la tumba del hijo de David y de Absalón, y al lado está la tumba de Zacarías, no del profeta, sino del que reconstruyó Jerusalén, que tiene como una pirámide arriba. Como una curiosidad, como Absalón le quiso quitar el trono a David, hasta el día de hoy todo el que pasa frente a la tumba de Absalón le tira una piedra, desde que se construyó la tumba. Por eso sigue diciendo el capítulo 9 del libro de los Reyes. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo, ciñe tu cintura, toma en tu mano este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, ve a ver a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, logra que se levante de entre sus camaradas y lo llevas a una habitación interior. Entonces tomas el frasco de aceite y lo derramas sobre su cabeza diciendo, así dice el Señor, te unjo, rey de Israel. Luego abres las puertas y huyes sin detenerte. El joven siervo del profeta marchó a Ramot de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados y dijo, jefes, tengo un mensaje para ti. Jehú preguntó, ¿para quién de nosotros? Respondió, para ti, jefe. Jehú se levantó y entró en casa y el discípulo derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así habla Yahvé, Dios de Israel. Te unjo, rey del pueblo de Yahvé de Israel. Derrotarás a la casa de Ahab, tu señor. Así vengaré sobre Jezabel la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor. Perecerá toda la casa de Ahab y exterminaré a todos los varones de Ahab, libres o esclavos en Israel. Dejaré la casa de Ahab como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Israel sin que nadie la entierre. Luego abrió la puerta y huyó. Y hizo muy bien. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí sigue la historia del pueblo de Israel. No estamos viendo el reino del norte, no estamos viendo el reino del sur, estamos viendo el reino del norte. Los reyes tanto de Israel como de Judá no eran coronados. Los reyes de Israel y de Judá eran ungidos. El aceite caía sobre la cabeza de los reyes y eso es lo que constituía que la persona fuera rey de Israel. El rey de Israel era un ungido. Y ungido se dice en hebreo Mesías. Por supuesto que el Señor es el ungido. Pero por eso muchas veces en el Antiguo Testamento cuando se habla del ungido, muchas veces hay que leer bien el texto porque se puede referir a Mesías, pero se puede referir a un rey. Por eso hay que saber la profecía de Daniel, que todo el mundo se forma un enredo, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que el ungido que sale en las profecías de las 70 semanas es un rey, no es el Mesías. Porque todos los reyes, ¿qué cosa eran? Ungidos. Sigue la tradición, el Señor unge a los reyes de Israel. ¿Se acuerdan cuando Samuel ungió a David? Ahora le toca a Jehú. Jehú no era de la casa real, Jehú era un guerrero. La casa real venía por la dinastía de Acab y Jezabel. Pero el Señor mandó a través de Samuel que se ungiera a Jehú como rey de Israel. Y le da esto, a lo mejor hubiera dicho Jezabel, porque hasta ahora no hemos hablado de ella, pasó tiempo, y Jezabel y Ahab, a lo mejor Jezabel había dicho todo eso que dijo Elías, ¿qué cosa era? Bla, 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 que me van a comer los perros, mira qué gordita estoy, qué bien estoy, pero el Señor no se olvida de su palabra. Jezabel fue una mujer profundamente mala. Jezabel fue una mujer que corrompió el pueblo de Israel. Jezabel fue una mujer que introdujo el culto pagano y que mató a los profetas de Dios. Jezabel fue una plaga, corrompió al rey Acab. Jezabel fue una plaga, una verdadera plaga. Y
Y en la vida el Señor no te da más de lo que tú mismo te haces. Y eso es lo que la vida me ha enseñado. Sí. Si tú siembras el bien, tú sabes lo que tú vas a cosechar, es bien. Si tú siembras el mal, hermano, prepárate. Se puede demorar como en el caso de Jezabel, pero tú cosechas el mal. No es que Dios te da o te quita, es que Dios te devuelve el doble de lo que tú das. Y si tú das bien, recibes el doble de bien. Tú das mal, recibes el doble de mal. Porque hoy, en este año la misericordia, que todo el mundo habla de la misericordia, se confunde lo que es la verdadera misericordia. La verdadera misericordia es que Dios da tiempo para que tú te conviertas. Pero hoy en día las personas piensan que la misericordia es, estás pecando, Dios mira para acá. Esa no es la misericordia. Si Dios ve el mal y lo condona, o sea, que lo mira para otro lado, entonces Dios no es bueno, Dios es malo. La misericordia es que el castigo que merecemos por nuestros pecados, el Señor lo demora, y lo demora, y lo demora, ¿para qué? Para que nos convirtamos. Pero cuando pasa el tiempo, mira, cae la mano de Dios porque no es castigo, es sencillamente lo mismo que tú estás cosechando. Por eso hay que tener mucho cuidado con una falsa misericordia, porque lo que el demonio quiere es una falsa misericordia. Fulanita está en adulterio, no importa, porque Dios es misericordioso. No, perdóname. Dios es misericordioso. Si Dios dijera, fulanita adúltera, ¿estás bien? Dios no sería Dios. Nuestro Dios sería un Dios malo. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que Dios le manda a esa mujer, o ese hombre, puede ser un adúltero también, para que después no me caigan las feministas, puede ser una adúltera o un adúltero, el Señor le manda a gente que lo aconseje, el Señor le da tiempo, pero cuando se acaba el tiempo, la mano de Dios cae. Y cuando lleguemos ahí, a mí siempre me ha impresionado, y cuando lleguemos y lo veremos, Nabucodonosor, ¿cuántas veces el Señor le dio a Nabucodonosor tiempo? Y lo más terrible es que un día que dice que Nabucodonosor oyó la voz de Dios que le dijo, Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Qué terrible es que nosotros oigamos la voz de Dios que dice, fulano, fulana, se te acabó el tiempo. Y eso fue lo que fue con Jezabel. Los malos piensan que todo le va a ir bien. Jezabel diría, tanto tiempo, todas esas eran pamplinas del viejo loco ese de Elías. Yo estoy en mi palacio, yo estoy muy bien, sin embargo, la obra de Dios se estaba haciendo. Dios tiene mala memoria para los pecados, pero para la historia tiene una memoria excelente. Entonces vemos en el versículo 11, Jehú, este nombre es importante para que uno lo tengamos fijo, este rey de Israel, Jehú salió donde los servidores de su señor, que le preguntaron, ¿está todo bien? Aquí ha venido a ti ese loco. Gracias a Dios que a los predicadores no le dicen loco desde ahora, le dicen loco desde hace 4000. Esto me consuela. Que le digan loco Liceo me consuela de las cosas que me dicen a mí. Y en la iglesia, que es peor todavía. Pero bueno, aquí ha venido a ti ese loco. Respondió, ¿ya conocen ustedes ese hombre y sus desvaríos? Dijeron, mentira, infórmanos. Replicó, me ha dicho esto y esto. Así dice Yahvé, te unjo rey de Israel. Cada uno se apresuró a tomar su manto y lo colocó a sus pies sobre el empedrado. Tocaron el cuerno y dijeron el grito, Jehú es rey. Aquí otro dato muy interesante. Vemos que ya un dato de la coronación del rey. ¿Cuál era? La unción. Se ungía. Ahora hay otro dato. ¿Cuál es el otro dato? Ponían las mantas en el piso y el rey caminaba por encima. Caminaba por encima, a los pies de él y se paraba encima. Como eran los mantos de los militares, como diciendo, yo tomo poder sobre los mantos de los militares. ¿Y cuándo ocurrió esto en la vida de Jesús? El domingo de Ramos. Por eso dice la palabra de Dios que el domingo de Ramos los judíos se quitaban los mantos y lo ponían en el piso. Nosotros no entendemos las cosas del Evangelio porque no estamos al tanto de las cosas del Evangelio. Pero cuando están poniendo los judíos los mantos en el piso, pues, que era costumbre de Israel que el rey se parara encima de los mantos de sus vasallos. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos tiene una entrada real. Aparte que viene montado en un burro, como lo dice la profecía, porque los reyes de Israel entraban en un burro, no entraban a caballo. Caballo era de la dominación romana, ellos entraban en burro. Por eso
anoten este versículo porque esto tiene que ver mucho con el Domingo de Ramos, porque los israelitas se quitaron los mantos y lo tiraban al piso, porque dijeron, Jehú es rey. Fíjate, cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo que quieren hacer? Proclamarlo rey, ¿se acuerdan? Porque la entrada de Jesús era un procedimiento de una entrada real. Ahí fue cuando Jesús dijo que él no quería ser rey. Vamos al versículo 14. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Jorán. Jorán y todo Israel habían estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Jorán había regresado allí a Israel para curarse de las heridas que los arameos le habían infligido en su batalla con Hazael, rey de Aram. Jehú dijo, si les parece bien que no salga ni un fugitivo de la ciudad para ir a informar a Israel. Jehú montó en el carro y se dirigió a Israel, pues Jorán estaba allí convaleciente. Y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitar a Jorán. Ven que había buena relación entre Judá e Israel. ¿Por qué había buena relación? Porque Atalía, la hija de Jezabel, era la reina de... Y van a ver a Atalía, qué clase de punto era la... Si Jezabel es mala, Atalía la duplicó. Porque eso se hereda. Pero eso no siempre dice, cuando te vayas a casar, mira bien a la suegra. Carlos, que despierta, tú miraste bien a Sonia. Por eso que se casó con Odette, porque sabía la suegra que tenía. Vemos el comienzo de esta otra etapa en el reino del norte, que todo era un caos. Yisrael, ¿qué es Yisrael? Para los que han ido a Israel, los que no han ido, pues se apuntan en el viaje del año que viene. Y así lo ven. Cuando yo lo subo a ustedes a la terraza del Monte Tabor, ¿se recuerdan la terraza que está del lado acá de la iglesia? Bueno, todo ese valle que se ve así, que se pierde hasta allá, ese es el valle de Yisrael. Que siempre yo le he dicho cuando llego ahí, que en ese valle, ¿se acuerdan? Ubíquense, estamos en la terraza del Monte Tabor, aquí está el techo de la iglesia, estamos aquí. Recuerda que del lado acá está la bruja de Endor, la que consultó el rey Saúl y perdió el reino. De ahí para abajo, todo ese valle que se ve, que se pierde en la bruma, ese es el valle de Yisrael, que llega hasta Samaria. El valle de Israel fue siempre el lugar de batalla, porque toda la gente que venía a invadir Israel tenía que cruzar por el valle de Yisrael. Por eso Monte Tabor era un lugar de vigilancia de los ejércitos. Todos los ejércitos que iban a ocupar Egipto o batallar en África tenían que pasar por ese valle. El valle de Israel es un lugar clave. Por eso, ¿qué es lo que hay en el valle de Israel? Una montaña, una colina. ¿Y cómo se llama esa colina? Almagedón. Por eso el Almagedón, algunas piensan que es un valle, el Almagedón no es un valle, el Almagedón es una pequeña colina, porque está en el medio de donde se daban todas las batallas de Israel contra sus enemigos. Por eso Juan lo pone en Apocalipsis como diciendo que va a haber un lugar en el mundo que va a ser como Almagedón, donde se daban todas las batallas entre los enemigos de Israel. Pero no que tiene que ser físicamente en ese valle, porque el Apocalipsis todo está lleno de figuras. Pues vemos que sigue en el versículo 17, dice, el vigía en pie de lo alto de la torre de Yisrael vio la tropa de Jehú que se aproximaba y dijo, ve una tropa. Dijo Jorán, toma un jinete y envía a los encuentros a preguntar, ¿vienen en son de paz? El jinete salió a su encuentro y preguntó, así dice el rey, ¿vienen en son de paz? Jehú respondió, ¿qué te importa? A ti si hay paz. Da la vuelta atrás de mí. El vigía avisó, el mensajero ha llegado donde ellos, pero no regresa. Envió un segundo jinete que llegó donde ellos y dijo, así dice el rey, ¿vienen en son de paz? Jehú respondió, ¿qué te importa? A ti si hay paz, da la vuelta atrás de mí. El vigía avisó, han llegado donde ellos, pero no regresa. Su modo de guiar es el de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Dijo Jorán, enganchen, parece que todo el mundo aquí se decía locos unos a otros, así que no estamos tan mal nosotros en la iglesia hoy en día. Dijo Jorán, enganchen, y engancharon su carro. Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro salieron al encuentro de Jehú y lo encontraron en el campo de Nabot de Israel. ¿Se acuerdan de Nabot? Al que le quitaron la viña. Ay, hermano, Dios tiene buenísima memoria.
Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿en son de paz, Jehú? Respondió, ¿qué paz puede haber mientras continúe las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Por la respuesta vemos que esta doña, aunque ya no era reina, seguía con haciendo el mal. Joram volvió rienda y oyó gritando a Ocosías, traición a Ocosías. Pero Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Jehú ordenó a su escudero, Bidkar, recógelo y tíralo en el campo de Nabot de Israel. Ay, hermano, qué clase de mensaje. Toda la maldad que le hicieron a Nabot, no la cosechó, lo que se lo hicieron lo cosechó un descendiente de ellos. Por eso hay que tener cuidado. Hoy, gracias a Dios, esto ocurre en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no había redención. Por eso que los pecados se quedaban en la familia, porque no había redención. Una persona que pecaba, ese pecado se quedaba ahí, no se movía. Eso no ocurre en el Nuevo Pacto, porque en el Nuevo Pacto está la redención de Jesús. Y cuando a ti te bautizan, eres una nueva criatura. Te perdonan todos los pecados que habían de ahí para atrás. Pero en el Antiguo Testamento los pecados se quedaban en la familia. Por eso siempre lo he dicho a ustedes que hoy nosotros en el pacto de Cristo no heredamos las acciones de nuestros antepasados. El bautismo, la confesión, lo borra. Lo que sí heredamos, de hecho montones de veces, actitudes que hay en la familia. Por ejemplo, si hay un padre abusivo, lo he dicho 40 veces, posiblemente el niño va a adquirir, pero no le va a pasar el pecado de abuso, va a adquirir. ¿Por qué? Por ejemplo, por verlo. Si hay un padre alcohólico, posiblemente saca un hijo alcohólico. No porque hay un pecado de alcoholismo en la familia, porque el niño está, ¿qué cosa? Recibiendo el ejemplo del padre. Si hay una madre con depresión, a lo mejor la hija pues carga ese espíritu de tristeza. O sea, no es pecado que se traspasa, es actitudes que se aprenden en las generaciones. Por eso está la oración en la iglesia, está la oración de sanación intergeneracional para romper esas cadenas que arrastran a nuestra familia. Pero contrariamente a lo que hacen muchas personas, hacen esa oración que dicen que están rompiendo un pecado generacional. Yo les digo, no hay pecado generacional. El bautismo lo rompió. ¿Qué es lo que hay? Actitudes generacionales, que son más fáciles de romper que un pecado. Por el pobre Joram, no había nadie que orara por sanación intergeneracional y lo mataron en el mismo lugar de la viña de Nabot. Ahora cuando fuimos a Israel este último viaje, ¿se acuerdan? Nos enseñaron dónde estaba la viña de Nabot. Cuando veníamos para Jericó, Rebeca nos dijo, en ese lugar estaba la viña de Nabot y estaba el palacio de Jezabel. Nos enseñó, el lugar existe todavía. Eso es lo bueno que tiene nuestra visita a Tierra Santa, que todo lo que hemos leído tú lo puedes ver. No es nada inventado, es lugares que son identificables. Por eso, o que recógelo y tíralo en el campo de Nabot de Israel, pues recuerda cómo tú y yo cabalgábamos un soldado del otro detrás de Ahab, su padre, y entonces el Señor lanzó contra él esta sentencia: juro que vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de tus hijos, oráculo de Yahvé. En este mismo campo te lo reclamaré, oráculo de Yahvé. Así que recógelo y tíralo en el campo, según la palabra de Yahvé. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Hagán. Jehú partió también en su persecución, diciendo también a él, tírenle. Y le tiraron en su carro en la cuesta de Gur, cerca de Gibbeat. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo condujeron en un carro a Jerusalén y lo enterraron en la sepultura con sus padres en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Joram, hijo de Acab. Esto pasa por andar en mala compañía. El que anda en mala compañía se arriesga a agarrar de lo que trae la mala compañía. ¿Por qué le pasa esto a Ocosías? Porque andaba con Joram, porque andaban en cumbancha, eran parientes, nada más y nada menos que Atalía, casado con todo ello. Por eso, hermano, muchas veces uno tiene que ver con quién anda, quiénes son las amistades. No solo porque te vaya a traer una muerte física, que hoy en día pues, puede pasar, pero no tan frecuentemente, sino porque hay amistades que traen muerte espiritual. Por eso uno tiene que saber con quién tú te juntas, porque hay amistades que pueden llevarte a la muerte
espiritual. Y por eso uno tiene que revisar bien con quién uno se reúne. Inclusive también hoy en día, yo hace muchos años, en los 80, cuando Miami estaba tan malo, frente a mi casa entraron y mataron, frente a la casa mía, mataron a toda la familia que estaba metido en droga. Y había un muchacho que entró a visitarlo con un cartucho de Burger King y lo mataron también. Llegó en el momento equivocado y tenía las amistades equivocadas. Pero sin llegar a esos extremos, cuántas veces una amistad te puede llevar a la perdición, te puede llevar a la muerte del espíritu, que es la más peligrosa de todo. Y vemos que Ocosías, como dice el refrán, pero esta vez en el mal sentido, que dice que cada oveja con su pareja, pues Ocosías escogió una oveja equivocada. Ocosías, casado con Atalía, nuero de Jezabel y de Ahab, socio de Jorán, lo llevó a la muerte. La semana que viene vamos a ver el asesinato de Jezabel y todo lo que conllevó. Toda esa época en Israel fue una época de mucha turbulencia. Y no fue una época solamente de mucha turbulencia. Hasta el día de hoy esa zona sigue siendo de mucha turbulencia. No sé por qué motivo esa zona siempre hay tanta turbulencia. No sé si será porque tanto asesinato que se hizo de niños inocentes que sacrificaron al dios Moloch, porque cuando se asesinan niños inocentes atrae muchos malos espíritus, y ese es el peligro que estamos corriendo nosotros, no solo nosotros, el mundo en esta civilización, que si hay algo que atrae malos espíritus es el sacrificio, la muerte de niños. Y hoy en día, tal como se hizo con Moloch en esa área, lo estamos haciendo nosotros en nuestros países. Gracias a Dios que dar gracias porque Oklahoma es el primer estado de esta nación que ha penalizado el aborto con cárcel. Puso que el aborto es ilegal en Oklahoma. Hay que orar por ello porque es un pueblo que es muy valiente en estos momentos. En Estados Unidos penalizar el aborto. Penaliza a los médicos que hagan aborto con años de cárcel. Hay que orar por el estado de Oklahoma y orar para que otros estados sigan el ejemplo de Oklahoma y orar al Señor para que nos quite la Jezabel que nos viene encima. Que la Jezabel lo único que puede traer es muerte y destrucción. Sobre todo muertes de niños, como esta mujer, que el culto de esta mujer a Baal era echarle a los niños vivos por la boca del ídolo para ser quemados. Ese es el culto que implantó Jezabel en Israel. Por eso antes de la redención del Señor, acuérdense, y eso es consecuencia, todas estas matazones caen en todos estos lugares, ¿es consecuencia de qué? Del pecado original. La muerte no estaba planificada por Dios, la muerte entra en la creación por el pecado original. Y la muerte se quedó en todos esos lugares, se quedó la muerte, porque ¿qué es lo que produce el pecado? Muerte. Lo dice San Pablo, la muerte es la paga del pecado. Por eso, en toda esta época, hasta la redención, hubo tanta muerte en toda esa zona. Vino la redención de Cristo, la gente siguiendo las normas de Cristo, se fue quitando las penas de muerte, la muerte de los circos romanos, todo eso se eliminó. Ahora vuelve el pecado a enseñorearse con el mundo. ¿Y qué es lo que ha vuelto otra vez? La muerte. No ha habido más muerte nunca que en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, eso supera todo lo que pasó en Vietnam, todo lo que supera en Israel ha superado. El cardenal Sara, que el Señor guarde, el cardenal Sara, el prefecto de la congregación, lo dijo el otro día, en 16 años del siglo XXI, 16 años, han muerto 1 millón de cristianos. No contando el siglo XX, en lo que vamos del siglo XXI, han muerto 1 millón de cristianos. Eso es 5 veces lo que murieron en las persecuciones de los romanos. 1 millón de cristianos. Si tú le sumas los que murieron en el siglo XX, ya serán como 3 millones de cristianos muertos. Porque está regresando el espíritu de muerte. Y tiene que ser así. Cuando se quita el espíritu de Dios, lo único que queda por ocupar es el espíritu de muerte. Así que no podemos sorprendernos tanto de todas estas muertes en Israel, porque esa violencia era producto del pecado original, la ausencia de Dios en las vidas de esta gente. Cuando hay ausencia de Dios, la vida no vale absolutamente nada.
Y eso todo lo que estamos viviendo en la sociedad moderna, sabemos que sucede con un hombre que ha perdido a Dios o una nación que ha perdido a Dios.